este, luego detrás hacia el este los eslavos y final los pueblos de la estepa. Bien, los rusos se incluyen entre los pueblos eslavos. Bien, cuando los pueblos bárbaros atacaron al Imperio Romano, primero los germanos, y supuso la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que estaba dividido en dos desde el siglo IV, el Imperio de Occidente más latino y el Imperio de Oriente más en base griega. Bien, atacaron y en el siglo V cae el Imperio de Occidente, que luego se convertirá en Europa. Y el Imperio de Oriente pasa a llamarse el Imperio Bizantino, que es toda la parte oriental del imperio. Bien, entonces, en esta parte, aquí en este mapa tenemos lo que se llama la ruta de los varegos a los griegos en el siglo IX. Ya no estamos en el siglo IX. Bien, en la parte aquí, está el Imperio Bizantino, ¿vale? Lo que es el Mar Negro, etcétera, y en la parte norte, toda esta zona, que es lo que se llama la ruta de los varegos a los griegos. Bien, y aquí es donde nos situamos con los pueblos eslavos orientales. Bien, esta ruta de los varegos a los griegos es una ruta comercial que se cree que los varegos, tal como le llamaban los del Imperio Bizantino, eran de origen vikingo, normando, etcétera, que se dedicaban al comercio por los ríos que descendían desde el Báltico al Mar Negro, es decir, con el Imperio Bizantino. Bien, entonces, en torno a esta tierra están una serie de pueblos eslavos. Bien, estas tribus eslavas, cuenta la crónica de Néstor, que es la más antigua de lo que es de la Rusia de Kiev, bien, que estaban en conflictos unos con otros y decidieron elegir a un varego como jefe de todas las tribus eslavas de esta zona. Y esto es el origen de la Rus de Kiev. Entonces, tenemos que estos varegos, los bizantinos le llamaban varegos, pero lo que esos pueblos eslavos le llamaban Rus. Bien, dice la crónica de Néstor, dice: en medio del caos de unas tribus contra otras, elijamos a un príncipe que mande sobre nosotros y que juzgue de acuerdo a la costumbre. Y así eligieron a un varego que le llamaron Rurik. Y este Rurik es, como dijésemos, el origen de la dinastía rúrica, que es la primera dinastía que es del siglo XI, del siglo IX al siglo XII-XIII. Bien, ahora pasamos, esta es la ruta. Bien. Entonces, a partir de aquí, como veis en este mapa, se crea lo que es la Rus de Kiev. Bien, en un principio se establece la capital en Novgorod, hacia el 860. Bien, pero posteriormente empieza a crecer todo este territorio, a unificarse, gracias a esta ruta comercial, ¿vale? De pieles, desde pieles, miel, todos los productos desde el Báltico al Mar Negro. Y entonces el príncipe, hacia el año 880, el príncipe Oleg de Novgorod decide trasladar la capital a Kiev, una zona más del Dnieper, más estratégica y más próxima al Mar Negro. Bien. Entonces, ya viene la época de más esplendor de lo que es la Rus de Kiev, que situamos en el finales del X, siglo XI. Tenemos las figuras de los dos príncipes más importantes, que será el príncipe Vladimir de Kiev y luego Yaroslav el Sabio. Entonces, la importancia de Vladimir de Kiev es que fue la conversión al cristianismo de lo que es de la Rus de Kiev. Bien, cuenta la crónica en los anales que Vladimir decidió que había que abandonar la religión idólatra y pagana de los eslavos y buscar otro tipo de religión. Entonces dice la crónica que envió consejeros a diferentes ciudades, ¿vale?, judías, y el Islam, que ya estaba penetrando en todo el Imperio Bizantino, el Islam, y cristiana. Finalmente los consejeros llegaron a Constantinopla
y se quedaron maravillados de la liturgia y de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla y aconsejaron a Vladimir de Kiev que se convirtiera al cristianismo. Entonces es la conversión de todos estos pueblos eslavos de esta zona oriental. Dice también la crónica que Vladimir se trasladó a Constantinopla y se casó con la princesa Ana, que era hermana del emperador Basilio II de Bizancio. Bien, ¿y qué pasa? Entonces, la figura de Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio eran misioneros del Imperio Bizantino y utilizaron, por eso el alfabeto, lo que es la raíz griega de la liturgia escrita en griego, pero con sonido eslavo para posibilitar la evangelización de los pueblos eslavos. Y es el origen del alfabeto cirílico, que es en recuerdo de Cirilo y Metodio, que el Papa Juan Pablo II los nombró patronos de Europa, de toda esta parte oriental. Bien. Entonces también he dicho a la figura de Vladimir y del príncipe Yaroslav el Sabio, que fue el iniciador de la construcción de Santa Sofía de Kiev, emulando la iglesia, la catedral de Santa Sofía de Constantinopla. Bien. Entonces, en esta situación de esplendor de lo que es la Rus de Kiev, con capital en Kiev, se produce lo que es en el Imperio Bizantino, lo que se llama el Cisma de Oriente, en el año 1054, estamos a mediados del siglo XI. Bien, por una serie de dificultades, etcétera, el Imperio Bizantino, el Imperio de Oriente con base griega, siempre consideraba, tras la invasión de los bárbaros, al Imperio de Occidente, es decir, Europa, la consideraba mucho más retrasada culturalmente. Y ellos eran conscientes de que tenían la prerrogativa de haber tenido el inicio del cristianismo, los primeros concilios de Nicea, Constantinopla, Jerusalén, los primeros concilios y también las primeras sedes episcopales, Antioquía, Alejandría, etcétera, Jerusalén. Entonces, por la distancia, pero había un problema, que la sede del Papa, cabeza de la Iglesia, estaba en Roma, que era la zona occidental. Entonces, por una serie de diferencias, etcétera, y luego porque Roma, en lo que se llama el filioque, que es decir, que Roma empezó a introducir en el credo, que era de Nicea Constantinopla, en vez de decir del Padre o sea, el Espíritu Santo procede ellos decían solo del Padre y empezó a introducir del Padre y del Hijo. Entonces los griegos, o sea, los bizantinos no estuvieron de acuerdo y luego a la distancia y separaciones, etcétera, pues llevó definitivamente al cisma de Oriente. Entonces se pasó los católicos, la zona occidental, son católicos, como estamos, y ellos empezaron a separarse, como cabeza de su iglesia es el patriarca de Constantinopla en aquel momento, y se llamó ortodoxos. Ortodoxos porque ellos decían que tenían la ortodoxia, la verdad de la fe. Bien, esta es la primera separación del cristianismo en Europa. Bien, esto es Principado de la Rus de Kiev, fue creciendo progresivamente, pero este crecimiento le llevó a una división y se dividió en diferentes principados o clanes, etcétera. Y progresivamente la unión entre todos ellos fue cada vez menor. Es decir, no había una idea de ABA común, sino que cada principado atendía a sus razones regionales, etcétera. Entonces, el crecimiento les llevó a la división y cada vez se van dividiendo más. También, espera un momento, el anterior, también esta es la situación de división, pero económicamente se produce un cambio. La fuente de riqueza de toda esta zona era fundamentalmente la ruta de los varegos, es decir, el comercio del Báltico al Imperio Bizantino. Pero en este momento ya en el Imperio Bizantino un inicio de la decadencia por el avance del Islam que está aprisionado. Y después esta ruta de los varengos pierde fuerza, porque cambian la situación, cambian todas las rutas comerciales a raíz de las famosas cruzadas. Las cruzadas empiezan, hay 8 cruzadas en total,
Y entonces esto produce un cambio de todas las rutas comerciales y la fuerza inicia el resurgimiento de Occidente. Y en el fondo de la decadencia, un poco ya del Imperio Bizantino hasta su definitiva desaparición en el siglo XV. Porque esto, el cambio de las rutas comerciales. Espera. Bien, entonces, esto supone una decadencia progresiva de la Rus de Kiev y llevará a su total final y decadencia con la famosa invasión de los mongoles en el siglo XIII. Tras la batalla del río Kalka, ¿vale? Los mongoles invaden, como veis, toda la parte de lo que es esta parte de todos los principados, etcétera, queda invadida totalmente por los mongoles. El Genghis Khan, el Dawaku Khan, es toda la época de la Horda. Bien, entonces, estos principados se ven como vasallos de los mongoles. Lo que pasa es que los mongoles se retiran hacia el este, no ocupan, se retiran, pero quedan como vasallajes. Y no empiezan un poco a resurgir hasta el siglo XV. Entonces, bien, con este resurgimiento a partir del siglo XV, bien, no será la Rus de Kiev la que lleve la batuta, sino que se traslada a lo que es el Principado de Surdal, que se llamará Moscovia. Bien, con Moscú. Moscú tiene las características que era una zona más al interior, muy boscosa, protegida, más protegida de las invasiones, y luego, pero por los ríos, tenía las comunicaciones tanto con el mar Báltico, con el mar Negro, como el mar Caspio. En una zona protegida y privilegiada en el sentido de las comunicaciones. Entonces será el Principado de Moscovia el que resurgirá y el que llevará la batuta. Pero hay que tener en cuenta que con la invasión de los mongoles, los rusos consideran, lo que es la historiografía rusa considera, que a partir de este momento del siglo XIII en tres nacionalidades, que ellos consideran que son los bielorrusos, los rusos y los ucranianos, pero los tres presentan el mismo legado común, que es la Rus de Kiev. Por eso es un poco esto en relación con la guerra, es decir, Putin, es decir, cuando hay un primer discurso de mis padres, de mis antepasados, etcétera, él sabe la idea y lo tienen, que en el fondo la Rus de Kiev es un legado común a las tres nacionalidades, bielorrusa, rusa y ucraniana. Por eso no es un país cualquiera, y aparte por otros condicionantes económicos. Pero esta parte, hay una parte que pesa. Bien, entonces el Principado de Moscovia se empezó a resurgir y se inicia una expansión hacia el este. Tened en cuenta, en el siglo XVI, aquí tengo varias, de ya después, pero en el año 1554, etcétera, ya habían ocupado lo que es toda la Siberia occidental. Hacia 1620 o así ya tenían ocupada toda la Siberia central y finalmente en 1650 llegan a la Siberia oriental, es decir, a todo lo que es el estrecho de Bering, el mar de Bering. Es decir, se expanden por tierra mientras que las otras naciones tienen toda la expansión del Atlántico, marítima y luego en el Pacífico. Bien, aquí pongo un mapa de toda la expansión, ¿vale? Esto en verde situados hacia la época ya del siglo XVIII y luego lo otro, lo rojo, etcétera, ya situando ya prácticamente antes de la Primera Guerra Mundial. Bien, está el famoso transiberiano de Moscú a Vladivostok y todo lo que había conseguido el Imperio Ruso. Bien, todo, es decir, toda la expansión, una parte de Polonia, pero lo fundamental es lo verde. Y toda esta parte, que luego líos con Polonia, el mar Báltico, la llegada al Mediterráneo, ahora lo veremos, con Crimea, etcétera. Bien, esto es justo todo lo que tenía el imperio de la Primera Guerra Mundial. Bien, dentro de toda esta expansión
que hemos visto que del Imperio Ruso, hay que destacar la famosa dinastía de los Romanov, ¿vale? La dinastía de los Romanov, que empezó en el siglo XVII con Miguel I y acabó en la Revolución Rusa de 1917 con la ejecución de Nicolás. Bien, la figura de Pedro el Grande. ¿Qué hizo Pedro el Grande en el siglo XVII? Es que quería Rusia tenía la capital Moscú, pero era más oriental, y un proceso de occidentalización y modernización. Lo primero que se le ocurre es trasladar la capital, es el inicio de la construcción de San Petersburgo, la trasladar a la capital al Báltico, es decir, el comercio. Rusia siempre tiene la idea de llegar a los mares, si no, en el fondo se queda cerrada en sí misma, ¿vale? Y necesita un mares, porque la estrella de Bering es un mares helados, necesita de aguas calientes, y eso busca siempre la salida al mar. Y entonces, el Báltico, y fíjate, San Petersburgo está frente a Estocolmo, entonces todas sus guerras con el rey Carlos XII de Suecia para el dominio del Báltico. Supuso un momento dentro de lo que es la figura de Pedro importante. Y la otra figura importante es la famosa Catalina la Grande, ya en el siglo XVIII, que la salida al Mar Negro, aparte de los conflictos con Polonia, la salida al Mar Negro, y es la que conquista Crimea. Crimea es tártara, en el fondo los ucranianos la tenían, pero es de población tártara más bien. Bien, la incorporación de trenes, luego será la famosa base de Sebastopol, lo principal de la flota rusa. Bien, aquí tenemos, ¿ves? Crimea, bien, Crimea, y luego todo lo que es la salida al Báltico, la figura de la capital de San Petersburgo. Bien. Entonces, una vez terminada tenemos después la Segunda Guerra Mundial, bueno, que esto, y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, Stalin, y la terminada de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿vale? Todo el bloque comunista, ¿vale? Que es este que vemos, de todo este bloque que constituye lo que será el Pacto de Varsovia. Todo lo que consiguió Rusia, ¿vale? Polonia, Hungría, todos los países, las repúblicas bálticas, etcétera. Bueno, y entonces, esto también hay que tenerlo, que ahora yo, es decir, no me cabe, pero hay que situarnos en la figura de Putin, lo que ha sido la Unión Soviética y que se está quedando reducida Rusia, la República Federal. Bien, entonces, una vez caído el muro de Berlín en el año 1989, bien, empieza la disgregación de la URSS y el inicio de la independencia de todos los países que habían pertenecido a la Unión Soviética. Bien, aquí tenemos las repúblicas de esto, luego Bielorrusia, Estonia, Ucrania, bueno, todos estos países se independizan a partir de 1991. Bien, esto es la descomposición, que en principio se aceptó, Rusia aceptó la soberanía de todas. El problema es que ahora empieza a dudar, pero en principio no había ningún problema. Entonces, bien, espera, que voy a pasar un momento. Bien, entonces, un momento, no, espera, ahí, espera. No, me estoy confundiendo. Espera. Aquí. Bien, la independencia, entonces, no, la aceptó, pero ¿qué he hecho? No, nada, pero es que hay un problema de internet y la gente que está afuera no está viendo. Para un momentito. No sé qué está pasando.
Yo creo que ahora. Vamos a ver si nos... ¿Nos oís bien? ¿Ya? Venga, puedes seguir. Sí. Bien, la descomposición. Ahora, vale. Entonces, acepta, pero ha llegado un momento, que fue en el 2014, bien, que ya está de acuerdo en ciertas cosas, en ciertas no. De hecho, se proclamó la independencia de Crimea. Es decir, lo que está clarísimo es que Putin no quería perder su acceso al Mar Negro, que supone por el estrecho del Bósforo, el acceso al Mediterráneo, el acceso al Mar Negro y la base de Sebastopol. Bien, también controlaba toda esta zona que ya desde el 2014, lo que pasa es que no era tanta noticia, ¿vale? Toda la zona de lo que son la zona del Donbass, Donbass y todo lo que es los oblatis de Lugansk y Donetsk, ¿vale? Toda esta zona oriental, que es frontera, bien, ahí también había ya un conflicto, bien, pero no saltaba. Fue el 24 de febrero que quiso hacer el ataque, o sea, el ataque a Ucrania. Fue un ataque en toda regla, es decir, que en el fondo no se había ocupado así un país desde la Segunda Guerra Mundial. Y después el ataque fue para anular totalmente la capacidad de respuesta, bombardeando infraestructuras, etcétera, la capacidad de respuesta de Ucrania, y a nivel terrestre el plan que tenía, quería hacer una guerra rápida, pero no lo consiguió. O sea, que la idea un ataque por la zona, desde la zona este, ¿vale?, hacia la ciudad de de Kharkov, ¿vale? Esta por un lado, por la parte. Luego, por la zona norte, por la zona de Chernóbil y atacar hacia Kiev. Y por el sur, desde Ucrania, hacia el este, lo que es el Mariupol, y por el oeste hacia la famosa ciudad. Este era el plan. No lo consiguió porque le sorprendió la respuesta y el heroísmo en el fondo del pueblo ucraniano, porque al principio no estaban tan apoyados por Europa, se encontraron como solos. Pero ahora vamos a ver Putin, qué es lo que le ha llevado a la guerra un poco a nivel práctico. No se puede decir con certeza, porque en el fondo es un país muy cerrado y no sabes la verdad de la verdad. ¿Y qué ha pasado en Ucrania para poder responder de esta manera después de haber estado más de 70 años bajo la esfera rusa? Y en el fondo son países hermanos. Bien, entonces, bien, Putin, ¿qué es? O sea, Putin es un hombre de la KGB, es un hombre que ha vivido, o sea, que es muy difícil pasar de una economía de Estado, un mundo comunista, a un mundo de democracia. Bien, él sigue manteniendo lo que llama la vertical del poder, es decir, el poder ejecutivo, él está fuera de todo control y en función de la estabilidad y la organización del país, la democracia queda a bajos niveles, prácticamente sigue siendo una dictadura, entre comillas. Tiene un ejecutivo muy hipertrofiado, decían que no sabían si le habían dicho la verdad o no la verdad, o sea, él queda por fuera. Y luego un parlamento anquilosado y la mordaza en los medios de comunicación, la mordaza en la oposición. No hay un partido de oposición fuerte ni visible. Bien, luego el tema económico. ¿Es verdaderamente un país con una economía potente? Yo lo pondría, tiene muchísima fuerza, es un país enorme, con unas materias primas, tiene de todo, pero a efectos reales sigue viviendo en el fondo de una economía de Estado. Entonces, ha pasado a lo que llaman la economía o el capitalismo de los oligarcas. Ha pasado de ser 4, son los oligarcas superpoderosos, ¿vale? Es un capitalismo de mafia.
Bien, que en el fondo es lo que llaman ellos las puertas giratorias. Los antiguos funcionarios se han pasado a ser presidente de las empresas de manejo energética que ganan millones, ¿vale? Son los hombres más ricos. Pero estos capitales muchas veces no se quedan en Rusia, sino que es la evasión de capitales, por toda esta política que quieren hacer ahora de intentar bloquearlo, pero no es tan fácil y no sé hasta qué punto le hace daño. Y luego el tema de las energéticas, es decir, es una industria que es en la energía, exportación, y ahí entra mucho dinero, pero lo que es la industria de bienes de servicio, etcétera, es totalmente deficitaria. No ha pasado totalmente a ser un país capitalista o de economía de libre mercado. Y esto, claro, repercute en lo que es los oligarcas, pero lo que es el ruso medio, qué recursos tiene, si ha mejorado muchísimo o no ha mejorado o se mantiene en el equilibrio. Y luego el tema de la agricultura. El tema de la agricultura hay que tener que el país es un país enorme, pero tiene mucha parte de Siberia, que son tierras difíciles de producir. Y con la pérdida de todas estas repúblicas, Ucrania, etcétera, ha perdido muchísima de tierra de las zonas más productoras de la URSS. Incluso en algún momento tiene que importar alimentos. Un país de los más grandes de Europa no cabe, ¿entiendes? Y luego el tema militar, que ese también le importa mucho a Putin, que es decir, él ha visto el ejército, lo tiene muy fuerte, y luego un retroceso estratégico. ¿Qué está pasando? Que los países que eran del antiguo pacto de Varsovia, resulta que una vez descompuesto el pacto de Varsovia, se están pasando a la OTAN. Total, que ve un avance extraordinario, Polonia, Hungría, Bulgaria, todos estos países, incluso estaban hablando de Ucrania misma, que está rodeado por el pacto de Varsovia, por la OTAN. Y el problema es que la OTAN fundamentalmente la controla Estados Unidos. Y esto es un conflicto fuerte. Entonces, salía el ministro de Defensa de Estados Unidos que hablaba de que quiere dejar, o sea, que por encima de todo hará lo imposible porque gane Ucrania. Y la idea de que dejar a Rusia muy debilitada, obediente, y es decir, someter a Rusia. Rusia querrá ser sometida dentro de lo que es el concepto, no tendrá más remedio, o cuesta mucho dentro de la idea del imperialismo que tiene el pueblo ruso y el Putin, desde luego. La idea imperial les pesa, ¿vale? En su mentalidad, en su funcionamiento, en su historia. Bien, entonces, y la figura del presidente de Ucrania. Vamos a Ucrania. Ucrania es un país que es de 600 y pico mil kilómetros, o sea, el segundo de Europa más grande después de Rusia. Entonces, es el legado de lo que llamamos la Rus de Kiev, el legado común a los rusos. Y luego, era importante porque potencialmente era un país económico, o sea, la economía tenía el tema de la agricultura. En Ucrania era muy importante de ayuda a Rusia, y después el tema que la zona este, que hemos visto, la zona del Donbass y la zona de los Lugansk, era fundamentalmente donde tenía una tercera parte de la industria de Rusia, se localiza en esa zona. Entonces, desaparecido Ucrania supone una pérdida muy importante para Rusia. Y luego lo que es importantísimo es que controla toda la salida al mar. Es decir, con el puerto de Mariupol, Odesa, etcétera, tiene toda la salida al Mar Negro, que esto es un tema muy importante para Putin. Y luego, a partir de 1991, cuando se independizó, lo que se ha producido en Ucrania se produjo un proceso que se llama ucranización. Es decir, que avanzó a pasos agigantados el nacionalismo ucraniano, sentidos ucranianos y no rusos. Y un 88% de la población es ucraniana, pero en toda la parte este predomina la población rusa. Y luego la escolarización es, por ejemplo, descendió de un 40% de niños que estudiaban en ruso, descendió de un
espera, de un 50 a un 60, o sea, de un 60 a un 30 descendió o sea, que es un proceso que ha sido de ucranización muy fuerte. Entonces yo creo que este nacionalismo ha sido lo que en el fondo no calculaba Putin, y al invadir la respuesta del pueblo ucraniano. Esto yo creo que es un factor que ha influido. Es decir, ellos son plenamente ucranianos. Yo he tenido, una anécdota, he tenido obras en casa y los paletas eran ucranianos. Y el primer día me vino y claro, como lo ves, hablar así, pues yo qué sé. Y entonces le dije, digo, que eres ruso. Y me dice, no, un tío de 2 metros. Me dice, no, soy ucraniano. Digo, y entonces, claro, nosotros lo entendemos, pero ellos, o sea, plenamente, y llevaba 20 años en España, pero me refiero, pero plenamente, o sea, esta idea la tienen y yo creo que es un país. Y luego, de la Zelensky occidentalista, es que una vez ya empezó a ser una democracia, entre comillas, Ucrania, fueron pasando diferentes presidentes, pero hay como dos tendencias. Eran prosoviéticos, de conexión, seguían conectados a Rusia, o occidentalistas. ¿Qué le ha pasado? Que generalmente guardaban el equilibrio y cualquier cosa eran prosoviéticos, pero el Volodymyr Zelensky ha salido muy occidentalista y intentó hacia occidentalizar Ucrania y desconectarla de Rusia. Y esto también es un elemento que ha valorado Putin, etcétera, y que no quiere. Es decir, él quiere la idea de recoger todo lo que era un poco la Unión Soviética. Bien, luego hay que tener en cuenta todo el tema de los gasoductos y los oleoductos, etcétera, que el paso hacia Europa Occidental y el paso fundamentalmente por Ucrania. Entonces ahora están hablando últimamente el tema de Alemania y todo el tema con Polonia. Claro, Alemania depende de los gasoductos, o sea, de la energía de Rusia. Entonces, por un lado, ahora claro, va a mandar material, o sea, tanques pesados, o sea, material bélico pesado, pero por otro lado sigue dependiendo y ayudando, o sea, económicamente a Rusia, y esto está el tema muy difícil, pero claro, los gasoductos ya están y es muy difícil cambiarlos, y en esos todo, este es un problema, bueno, que estamos viviendo, y el paso de todos los gasoductos, etcétera, por Ucrania. Entonces esto también lo quiere controlar Putin, pero no sé cómo no. Bien, este mapa viene un poco que es el principio de la guerra y que se ve muy bien todas las diferentes ciudades que han ido nombrando en la televisión. Es decir, lo que está Crimea, luego aquí está la zona del Donbass, que se ve muy claro, luego los Oblast, de Lugansk y Donetsk, luego la figura del famoso Mariupol, ¿vale?, que está resistiendo en la acería, después todo lo que es Kiev, la central de Chernobyl, bien, mira, la ciudad de Odessa, de Gerson, todas las ciudades, y luego toda la zona fundamentalmente, espera, Elena, que sea, no toco nada porque sea... Vale, siguiente materia. Toda esta zona, ¿vale?, ocupada por Rusia, ¿vale?, que es la zona fundamentalmente la del este. Y después, vale. Y aquí, esto es la situación bélica en abril, que la cogí, ¿vale?, donde está el Mariupol, donde están resistiendo, luego la zona que ocupa Kiev, que más o menos hay un retroceso, la zona de Crimea, que quiere por aquí y por Gerson atacar Odessa. Bien, esta es la situación. De hecho, ayer salió en la televisión que no parece que Putin pueda ganar la guerra. Y entonces habla todo esto, el ministro de Asuntos Exteriores, el Sergei Lavrov, habla del ataque, habla de una tercera guerra mundial. No, yo creo que no es viable, habla del ataque nuclear, etcétera, un poco para desviar y para salirse de esta situación de que ellos están no en retirada total,
pero no ven posible, yo creo, la ocupación total de Ucrania. Sí que podría ser posible la zona de ocupación de toda la zona este, que llegase a un acuerdo y que toda la Crimea y toda la zona este del Donbass, etcétera, pasase a ser dominio soviético. Esto no lo sé, pero la situación no es fácil. Bien, porque aparte hay fronteras con otros países, etcétera. Esta situación de llamar la atención o de cambiar la situación o atemorizar, yo no lo sé. Bien, está lo que últimamente, esta zona que ha habido la explosión en la región de la Transnistria, que es una región fronteriza entre Moldavia y Ucrania. Bien, es un Estado soberano que quiere la autonomía y fundamentalmente son prosoviéticos. Bien, son prosoviéticos, pero Moldavia internacionalmente no le reconoce la autonomía y tiene una situación un poco inestable. Y internacionalmente se consideran que pertenece a Moldavia. Esta zona también es importante porque, de abajo lo veis, conecta por tierra con el Mar Negro. Y claro, esto sería un poco, si aquí vienen unas explosiones, aquí tienen los soviéticos, una vez caído o desaparecida la Unión Soviética, trasladaron a esta zona, porque tiene una soberanía discutida, es una zona conflictiva, trasladaron mucho material radiactivo y tiene un destacamento, los rusos, de 1.700, 2.000 soldados controlando estos arsenales. Y a nivel internacional se le está diciendo a Rusia que sacase los soldados, y Rusia no lo ha hecho y sigue teniendo tropas y mucha zona, es una zona bastante prosoviética. El problema de aquí, que se podía un poco salir de su sitio a la guerra, sería, no lo sé. Quizá, o sea, esto ya es muy difícil, ¿vale? Ya lo veremos lo que pasa. Pero esta zona ha sido un poco las explosiones porque es una zona que en fondo es prosoviética. Y a nivel de las consecuencias de la guerra, bien, aquí está en este mapa claro, ¿vale? Los desplazados a Polonia, sobre todo, ¿vale? 1 millón de desplazados, luego todo lo que vemos de muertos, etcétera, a la zona de Rumandía, Moldavia, Hungría, claro, hasta que durará más la guerra, durará mucho más. Luego está la figura, por un lado, está en Rusia, yo la veo como un poco que se queda como aislada, o sea, está todo el bloque occidental, que ayudando cada vez más a Ucrania. Luego tienes una China que, entre comillas, podía ser el apoyo de Rusia, pero China no está para meterse en conflictos ni quiere. Rusia lo que hace es ocupar comercialmente, comprar materias primas, situarse, etcétera, pero no tiene dentro de su política, yo creo, una guerra. Y luego, por otro lado, está Turquía, que también es... Turquía ya dice que pretende negociar la paz, o sea, que quedará Rusia aislada, que prolongará la guerra, que podrá prolongarla. Esto ya no lo sé. Y con esto acabo. Y nada, alguna pregunta. Bueno, no sé mucho de... Sí, sí, lo que no sé. Te está preguntando, Carmen, ¿quién va a ganar la guerra? ¿Qué se supone? Bueno, yo creo que, o sea, estando la OTAN y estando Estados Unidos totalmente, el problema es que yo creo que harán todo lo posible para que no la hagan en la OTAN, pero la hagan en Ucrania. Pero el problema no lo veo tanto, o sea, sí que lo veo, es decir, que gane. El problema es las consecuencias. Por un lado, ganará Ucrania, pero aquí se ha creado una serie de heridas, de muchos muertos. No sabemos verdaderamente, ahora se habla de que ha establecido Rusia
si es verdad o no es verdad, una serie de, como de campos de filtración que le llaman, pero le llaman como un campo de, o sea, de tortura de gente. Aquí la herida de mucha gente muerta y muchos heridos y desplazados, y Ucrania siendo frontera con Rusia es un problema. Y dejar a Rusia totalmente debilitada, acoconada, interesa internacionalmente hasta qué punto luego no tendrá una repercusión posterior. Es que luego también se hablaba que Estados Unidos, con los presidentes, desde Obama, Trump no se me... y la política que han llevado con Rusia desde que desapareció la Unión Soviética, en vez de, como dijésemos, incorporarla mucho a los mercados internacionales, al libre comercio, la han dejado como un poco desplazada. Es decir, siempre que Rusia ha intentado como encajarse dentro, entre comillas, podríamos decir, la economía de mercado capitalista, la han rechazado. Entonces, no, eso, Rusia se está sintiendo como después de terminado todo su pacto de Varsovia, toda la URSS descompuesta, el pacto de Varsovia, se pasan a la OTAN y no acaba de entrar en una Europa. Esto es un conflicto también, porque es un país muy grande, con muchísima materia, y es un país que en la Guerra Fría tiene una historia. La Guerra Fría eran los dos, Estados Unidos y Rusia, y esto pesa sobre su historia, creo yo. Entonces, la política de Estados Unidos siempre ha sido un poco como de chafar, más de que intentar una relación de incorporar. Que es difícil porque son dos potencias y Dios quiere ser la primera, pero tendrían que haber un poco más sobre todo en los primeros años, una vez caída la URSS y cuando en el año 1991, cuando se independizaban todas las repúblicas. Haber hecho posible, y ahí la política de Estados Unidos tampoco ha estado de todo correcta. Y luego Estados Unidos, claro, está aprovechando todos los países que se están incorporando a la OTAN, que rodean Rusia, y metiéndose en toda la zona del Cáucaso, con el mar, metiéndose ahí mucho, que eso también Rusia lo considera zona suya. Entonces, claro, pero yo ya a política internacional ya no digo más. Yo, Inés, creo que realmente tiene mucha importancia que no se haya sabido en el momento antes de ahora ganarse un poco a Rusia hacia Occidente. Porque Rusia más Occidente puede parar a China. Claro. Si se pone China y Rusia unidos, en lugar de hacer un favor, trabajar, han estado, digamos, aprovechándose demasiado para mí de aquella debilidad primigenia que tuvo Rusia al separarse, al romperse, claro, al craquilitarse. Le han puesto demasiados guardias alrededor. Se ha sentido un poco comprimida para mí. Por otra parte, él me parece que tiene una idea de que es como un mesías para Rusia. Cree que Rusia y que Rusia se lo debe a él. Vuelve a ser un poco imperial en ese aspecto. Han dejado a Rusia, y en cambio, para mí, Occidente ha engordado demasiado a China comercialmente. Es decir, recordemos que España, en la Edad Media, digamos, cuando después del descubrimiento de América, cuando decía esto, decía que las rondas de los Países Bajos y tal, que viniese que trabajasen para nosotros, querían inflación en España, y en cambio se debilitaba con América, con toda América. Claro, claro. Aquí vuelve a caer. Pues es lo que vuelve a caer. Y lo malo, que cada millón de muertos, o cada muerto digo que haya, claro, va a estar separando más difícil la sutura. Ahora es un momento en que hemos perdido estos años, han estado coqueteando tontamente, y para mí, sí. Esta es mi idea, de que han coqueteado y de una forma equivocada con todas estas Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, y que en cambio no se han simpatizado con Rusia. Y han creado para Rusia, que está cerrada, un clímax de claro, por eso. Una nación dolida por la historia,
dolida. Es un poco como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trae, es la hijuela de la Primera Guerra Mundial, de los bosques. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Es decir, que para mí es una falta de visión que ha tenido sí, lo que y América. Y América le falta una cosa, le falta este saborear que tenía Europa. Pero Europa está demasiado caracterizada. Y encima, Inglaterra se separa, sí, y es una vez de grillos, digo. Tenemos un problema creado un poco por la falta de visión de Europa y de América. Totalmente. Bueno, ya lo decían, que en el fondo todo lo que es la Unión Europea, todo esto, y luego la OTAN la controla Estados Unidos por la división que hay en la propia Europa, que teníamos que controlar. O sea, estamos hablando de un país, o sea, la OTAN es europea y está controlada por Estados Unidos. O sea, y luego Estados Unidos... Claro, a veces en política internacional tiene fallos muy gordos, es lo que dices tú. Muy gordos que tienen una repercusión y luego le falta muchas veces, claro, ella es América, pero les falta la visión profunda, o sea, lo que es la historia de Europa, porque pesa cada país. Por ejemplo, Rusia, lo que decía yo, ha tenido una mentalidad imperialista. O sea, estamos hablando del imperio de los zares desde el siglo XVII. Toda esta mentalidad imperialista la tiene grabada en el fondo en el pueblo ruso. Nosotros con Elenita, ¿te acuerdas? Siempre tienen el palacio más grande, la campana más grande, porque ellos son los más grandes y es el país más grande. Y luego Ucrania de Europa es el segundo después de Rusia, de lo que es países europeos grande. O sea, estamos hablando de unas dimensiones y esto que dices, esta visión pesa en el pueblo. Entonces ahora se ha quedado cerrada y encima con una América que la presiona. Hasta aquí hemos llegado. Como España más o menos, y tiene una riqueza que esto también, el petróleo, acordémonos de Alemania, los ataques que tuvo precisamente para conquistar esta zona y poder ayudarse con la gasolina de esta gente. Somos un granero de Europa. Es decir, que no han sabido, la política ha sido una política ciega, mal enfocada, y además han creado un clima de identidad rusa herida. No hay cosa peor, porque es peor que la idea que la cuestión, diríamos, material. Para ellos lo que vale es la gran Rusia que ha sido ofendida. Entonces, yo lo veo así. En política hay que utilizar la diplomacia. Yo creo que Zelensky no ha sido un buen presidente. Empieza que no te digo bien. No, que en política toda diplomacia es poca. Yo creo que Zelensky no ha sido un buen presidente. No es un presidente, yo creo, lo veo bastante fanático y no ha sabido. No ha sabido. Bueno, porque es muy. Bueno, era de un circo. Sí, no. Ya. Entonces tenía que haber. Mano izquierda para no enfrentamiento. Sí. Sí, claro, pero ahora se encuentra. Pero por otro lado, claro. Que fabricaran cócteles molotov mientras él estaba en su culo. Sí, pero por otro lado, ahora cómo da, o sea, claro, pero una vez ocupado, ¿cómo da marcha? O sea, una vez que han ocupado los rusos, claro, la población, en el fondo, se defendió y sola, porque al principio Europa no es que no estábamos. Claro. Contra Europa para la guerra mundial. Una cosa completamente. Sí, en eso tenía que haberse. Está clarísimo que la guerra es lo peor, es el límite. Claro. Abocar a su país a la ruina. Y lo que dice Miguel, la importancia es en un cementerio, la región más rica
Y podrán poner que han sido unos valientes, que han sido unos líderes estupendos, pero que han arruinado con su tosudez, porque mira, esto es aquel que tiene un brazo malo, se lo corta y vive, pero aquí no se deja cortar el brazo y seguramente morirá de otra forma, chicos. No, y luego Ha hecho un daño tremendo a todo el mundo. Ha habido, lo que está diciendo Miguel, una falta total de política, con tanta gente y con tanto político, tanto dinero para nada. En el fondo es esto. la Europa no está. No. Europa está, o sea, que se entera de las cosas como de segunda cuando ya la tiene encima. Pero yo por otro lado veo que, y luego la repercusión, es lo que dices, cuando se ha llegado a una guerra con tantísimos muertos, eso pesa la memoria. Y luego